Bien, muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a B-Layer. Mi nombre es Yamileta Mayo, quien hoy estará a cargo de la presentación de esta sesión del Diplomado de Derecho Tributario. En esta tarde nos acompaña la distinguida doctora Tania Mary García Villanueva, máster en Tributación y Política Fiscal de la Universidad de Lima, con especialización en temas tributarios en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, Universidad Católica de Salta, Argentina, Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones, Ginebra, Suiza, entre otras instituciones nacionales e internacionales. Asistencia especializada en análisis y evaluación de medidas BIP por el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Profesional a cargo de proyectos estratégicos y de temas tributarios en instituciones públicas, docente de posgrado en materia tributaria de universidades públicas y privadas en Lima y provincias, expositora de cursos de actualización tributaria en el Colegio de Contadores Públicos de Lima y provincias. A los participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y la transmisión en vivo a través de nuestras redes, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas a lo largo de la sesión y estas serán atendidas por la doctora al finalizar la clase. Finalmente, estimada doctora, le queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento y admiración por su presencia en esta sesión. Nos sentimos honrados de contar con usted aquí y les demos gustosamente el uso de la palabra para que pueda comenzar con su presentación. Sin embargo, le recordamos amablemente que su discurso debe finalizar unos minutos antes de las 7:30 para poder dar paso a la próxima ponencia. Muchas gracias por la bienvenida. Es un gusto para mí saludarlos a todos los participantes del Diplomado en Derecho Tributario y a su vez dar las gracias a B-Layer por esta gentil invitación a poder compartir con ustedes cierta experiencia que tengo en materia tributaria y en esta oportunidad, ¿no? Se me ha encargado transmitirles el tema de los puntos críticos en las rentas de las personas naturales. Entonces, bueno, habiendo dado el saludo y las gracias, entonces podemos iniciar nuestra sesión del día de hoy y básicamente lo que vamos a ver, ¿no? Y como bien dijo Izumi hace un momento, ¿no? Las preguntas las responderemos luego, salvo que también me las pueden ir haciendo durante el transcurso, ¿no? Y de creerlo muy necesario, me podrían interrumpir. En todo caso, igual les voy a invitar a que me hagan cualquier pregunta, cualquier duda a la hora de finalizar cierta temática. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy con relación a los puntos críticos en las rentas de las personas naturales? Como este es un diplomado en Derecho Tributario, entiendo que ya han llevado algunos módulos, ¿no? De lo que es el impuesto a la renta, el código tributario, entonces lo cual me da la tranquilidad de que todos manejamos ciertas definiciones, manejamos cierto nivel de conocimiento sobre el ámbito de aplicación del impuesto a la renta, ¿no? Y bueno, muy rápidamente de repente lo voy a comentar, ¿no? Para ponernos en contexto en la materia, por ejemplo, de las personas naturales, ¿no? Y por eso es que empezaré esta sesión señalando quién es el sujeto pasivo del impuesto en el caso de las personas naturales, ¿no? Que básicamente son los sujetos domiciliados y que tenemos el criterio jurisdiccional de domicilio en el Perú y en base al mismo, todas las personas naturales que domicilian, que residen en el país, o sea, en el Perú, tributarán por sus rentas de fuente mundial, ¿no? Por la totalidad de sus rentas. Entonces, las personas naturales residentes dividirán sus rentas en las rentas del trabajo, como vamos a ver en un momento más, en las rentas del capital y en las rentas de la tercera categoría o renta empresarial, que no va a ser motivo de análisis en esta sesión, pero que sin embargo también las personas naturales la podrían tener. Entonces, para eso
¿no? Viendo de que son personas naturales, son contribuyentes del impuesto, son los sujetos del impuesto dentro de nuestra sociedad, y así lo manda la ley, ¿no? Es muy importante empezar en esta parte sabiendo quién es la unidad contribuyente como persona natural, ¿no? Porque personas naturales tenemos ciertas, digamos, personas, unión de personas naturales o por algún vínculo familiar de personas naturales que podrían o no ser la unidad contribuyente. Y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿quién es para nuestra legislación peruana esa unidad contribuyente y quiénes deben tributar el impuesto a la renta de las personas naturales, ¿no? Entonces, luego veremos un mapa de lo que son las rentas de las personas naturales y lo que nos lleva a desarrollar esta materia o este módulo, ¿no? Que son los puntos críticos, principales puntos críticos en las rentas de personas naturales. Y para nosotros entrar a ver esos puntos críticos de las personas naturales, pues tenemos que saber por qué son puntos críticos, ¿no? ¿Por qué tendrían que ser eventualmente contingencias para nosotros como personas naturales y que nos podrían llevar a de repente incumplimientos tributarios que la administración tributaria podría cuestionarnos y luego acotarnos, ¿no? ¿Qué es lo que sabe la administración tributaria de las personas naturales? ¿Qué es lo que conoce? ¿Qué información tiene? Entonces, por esa razón, este, he incorporado esto de las fuentes de información, ¿no? Que podrían llevar a tener información a la administración tributaria. ¿Para qué? Para que puedan ellos identificar justamente a contribuyentes o potenciales contribuyentes, personas naturales, que podrían tener alguna contingencia o algún un incumplimiento tributario y por lo cual, pues, en consecuencia son puntos críticos, ¿no? En las rentas de estas personas naturales, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, cuando hablamos del sujeto del impuesto, personas naturales somos, como hemos dicho, todos los residentes en el país, ¿no? Domiciliados. Nosotros en Perú a los residentes les llamamos sujetos domiciliados en el Perú. Ahora, domiciliados somos muchos, ¿no? Entonces, y todos somos la unidad contribuyente, somos de manera individual la unidad contribuyente, o es que de repente si nos casamos, ¿no? Si estamos dentro de una sociedad conyugal, ¿quién vendría a ser entonces la unidad contribuyente? ¿Sería la sociedad conyugal? Y más aún, si tuviera un hijo la sociedad conyugal, ¿quién sería la unidad contribuyente? ¿Sería el esposo, la esposa o en su conjunto la sociedad conyugal más las rentas de los hijos? Porque, bueno, ahora, hoy en día, más que otras veces, estamos viendo que cada día no solamente los mayores de edad tienen ingresos, rentas, sino también los menores de edad, ¿no? Entonces, los menores de edad, ¿cómo tributan en nuestro país? ¿También como una unidad contribuyente? ¿Son independientes? ¿O es que vamos a sumar sus rentas a la sociedad conyugal? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer ahora en primer lugar para saber, ¿no? ¿Quién es el contribuyente frente al fisco, ¿no? Y acá vemos en la pantalla, lo primero que estamos viendo es, tenemos el artículo 14 y tenemos el artículo 16 por otro lado. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 14? Que son contribuyentes del impuesto las personas naturales, ¿no? Bueno, y las asociaciones indivisas que también vendrían a ser una extensión de una persona natural, es la pregunta, ¿no? La sucesión indivisa ya estaría compuesta no por una persona natural, sino por de repente varias personas naturales que son acreedoras en la masa hereditaria de un sujeto que, por ejemplo, haya fallecido, ¿no? Después, ¿qué otras personas naturales nos vienen a la mente? Las asociaciones de profesionales son personas naturales independientes, pero ¿qué pasa? Si se asocian, de hecho, en un bufet, por ejemplo, de abogados, en un bufet de contadores, esos profesionales que están
brindando sus servicios se vuelven asociaciones de hecho. Entonces, son unidades contribuyentes como personas naturales independientes o como la sociedad de hecho, ¿no? Y bueno, por otro lado ya vienen las personas jurídicas, que sin duda alguna son otra unidad contribuyente diferente a las personas naturales, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿no? La pregunta siguiente es, y como ponemos aquí en el ejemplo, la sociedad conyugal es una unidad contribuyente cuando se casa, cuando está en sociedad de gananciales o no, ¿no? O en este ejemplo, Juan y Rosa se casaron, ambos. La sociedad conyugal de Juan y Rosa es una unidad contribuyente o acá tenemos dos unidades contribuyentes. Entonces aquí a veces ocurre ciertas confusiones, ¿no? Porque al parecer la norma tal vez nos lleva a una mala interpretación, a una interpretación equivocada, tal vez de lo que son las sociedades conyugales. Doctrinariamente, ¿no? Las unidades contribuyentes pueden ser la familia, puede ser la sociedad conyugal, pero lo que tenemos que ahora que ver, lo que nos interesa es qué hizo el legislador peruano para señalar en las personas naturales quién es el sujeto del impuesto. De manera independiente, Juan y Rosa de esta sociedad conyugal, o es que si se casaron ya está previsto en la norma, como dice, ¿no? Acá dice las sociedades conyugales que ejercieran la opción prevista en el artículo 16 de esta ley. ¿Qué dice el artículo 16? En el caso de sociedades conyugales, las rentas que vienen cada cónyuge serán declaradas independientemente por cada uno de ellos. Las producidas por bienes comunes serán atribuidas por igual a cada uno de los cónyuges. Sin embargo, te dice, estos podrán optar por atribuirlas a un solo para efectos de la declaración y pago como sociedad conyugal. Entonces acá, lo primero que tenemos que tener claro todos aquí es que las personas naturales son contribuyentes siempre, de manera independiente. Es decir, Juan siempre será un contribuyente para el fisco y Rosa siempre será otro contribuyente diferente para el fisco. Lo que da, la opción que te da el artículo 16 es para efectos de la declaración. Por ejemplo, si tuvieran una renta, los dos, ¿no? Tienen su casa porque la sociedad conyugal se compró una casa y la rienda. ¿Qué cosa tienen? Rentas de primera categoría. Si la merced conductiva es 500, entonces a Juan y a Rosa, a cada uno le correspondería pagar a Juan con su recibo de arrendamientos al fisco por 250 y a Rosa su recibo por arrendamientos de 250, ¿no? Entonces, ambos deberían pagar de manera independiente su renta de primera, pero la opción que da el fisco es que lo pueden declarar de manera conjunta, ¿de acuerdo? Eso no quita que la unidad contribuyente siga siendo de manera independiente. Lo que nos da el artículo 16 como opción es declarar de manera conjunta, es decir, Juan puede declarar los 500 del arrendamiento de la sociedad conyugal, lo que no quita que ambos sean los contribuyentes, ¿de acuerdo? Entonces, esa opción que da es únicamente para la declaración, para facilitar la declaración como sociedad conyugal. Pero más abajo, como último párrafo, dice, las rentas de los hijos menores de edad deberán ser acumuladas al cónyuge que obtenga mayor renta o, de ser el caso, a la sociedad conyugal. ¿De acuerdo? Entonces, igual, el hijito menor será una unidad contribuyente, pero para efectos de la declaración va a sumar sus ingresos al cónyuge que tenga mayores rentas. Pero si alguno de los dos ha ejercido la opción de declarar como sociedad conyugal, sumará las rentas del hijo menor a la sociedad conyugal. Entonces, eso es importante como primer punto, porque veremos ahora, ¿no? Que para las declaraciones, ¿cómo se va a ejercer esa opción con la primera declaración? Si, por ejemplo, estoy en una renta de primera categoría por alquileres o por arrendamientos, en el primer momento que yo declare, el primer mes que yo declare, por ejemplo, de manera conjunta, como sociedad conyugal, habré ejercido mi opción de declarar como sociedad conyugal. ¿Sí? Si yo declaré el total, como Juan declara,
y no los 250, sino los 500 de arrendamiento, entonces con esa declaración que hizo en el primer mes, él está ejerciendo su opción de declarar como sociedad conyugal. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso es como primer punto que nos interesa saber quién es ante el fisco, la unidad contribuyente y quiénes deben declarar o cuándo se debe ejercer. Ahora, este ejercicio del que estamos hablando, el artículo 16, solamente y únicamente es por las rentas de primera categoría, que son los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, las rentas de segunda categoría, que vamos a ver cuáles son, que básicamente son ganancias de capital, y las rentas de tercera categoría, que son las rentas empresariales. Esos son los tres tipos de renta que las personas naturales pueden optar el pago de declarar de manera conjunta como sociedad conyugal, lo que no los hace, como repito, una unidad contribuyente, sino solo es para efectos de la declaración. ¿De acuerdo? En cambio, las rentas del trabajo son independientes, o sea, las rentas del trabajo no puede sumar a la sociedad conyugal. Ninguno de los dos puede ejercer esta opción del 16. Las rentas del trabajo sí deberán ser declaradas de manera independiente por cada uno de los cónyuges. No hay opción del 16 para las rentas del trabajo ni rentas de fuente extranjera. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, para la opción de declarar como sociedad conyugal solo son para la primera, segunda y tercera categoría de las personas naturales. ¿Sí? Cuarta y quinta y rentas de fuente extranjera, que básicamente son las rentas del trabajo, no existe esa opción y esas son individualísimas, ¿no? Cada cónyuge deberá declarar de manera independiente. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? Muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda hasta ahí, veamos el mapa, ¿no? Este mapita, en principio, ¿no? Como ya vamos a ver, vamos a entrar a la materia de los puntos críticos, que es lo que nos importa. Yo sé que a todos nos interesa más eso, pero un poco para situarnos, ¿no? Ahí están las personas naturales. ¿Qué cosa es lo que, qué cosa es lo que declaran las personas naturales o qué rentas pueden tener las personas naturales? Aquí lo vamos a ver. A ver si tengo mi puntero, ya está. Las personas naturales, ¿no? Pueden tener rentas de capital, del capital que básicamente son la primera y segunda categoría, pueden tener las rentas de trabajo y fuente extranjera, que son la cuarta, quinta y fuente extranjera, y pueden también, a su vez, las personas naturales pueden tener rentas empresariales, que son las rentas de tercera categoría. Entonces, en este módulo, pues, vamos a ver la renta de primera, la renta de segunda, la renta de cuarta, quinta y la renta de fuente extranjera, ¿no? Ahora, este es el mapa. ¿Qué sucedió a partir del 2008 en adelante? ¿No? Porque antes del 2008, las personas naturales tributaban por su renta neta de la renta neta global, ¿no? Solamente las rentas empresariales las cedularizaba, es decir, las declaraba por separado como renta empresarial, las de tercera. Antes sumaba primera, segunda, cuarta, quinta y fuente extranjera y, y presentaba por todas esas rentas una sola declaración de tipo global y le aplicaba una tasa progresiva a la suma de las rentas netas de estas cuatro categorías más la renta de fuente extranjera. Esto cambia en el año 2008 y las rentas de las personas naturales se cedularizan, ya no son globales, ya no tiene tipo global. Bueno, podríamos decir que la renta del trabajo y la renta de fuente extranjera conserva en algo la globalidad, o sea, el tipo global, por algunas características que conserva del tipo global, pero no así deja de ser una cédula, ¿no? Como renta de trabajo. Entonces, las rentas se cedularizan. Entonces, se empiezan a pagar de manera independiente cada una de ellas, las rentas de las personas naturales. Entonces, las rentas de primera categoría es cedular y es anual. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué es anual?
¿no? ¿Por qué es anual? Si es que yo pago cada mes mi tasa efectiva es 5%, porque la tasa nominal es 6,25, si cada mes estoy pagando con efecto definitivo, porque no tengo renta ficta, porque mis inmuebles que estoy alquilando, la merced conductiva es mucho mayor al 6% del valor del inmueble, entonces yo no tendría por qué regularizar anualmente. ¿No? No tengo ningún saldo que regularizar. Generalmente sucede así, es de carácter definitivo. Sin embargo, ¿no? Es anual porque muchas veces las rentas de la primera categoría pueden tener renta ficta. Es decir, la reserva conductiva es menor al 6% del valor del inmueble actualizado. Y por lo tanto, ¿no? Deberán anualizar. ¿No? Deberán pagar al final del ejercicio por la diferencia. Por esa razón de la renta ficta, la primera categoría sigue siendo anual. También es anual porque prevalece el principio ¿no? De vengado. Es decir, si yo arrendé, aunque no me paguen, no importa si me pagan o no, ¿no? Yo deberé pagar el impuesto a la renta de la primera categoría. ¿De acuerdo? La segunda categoría, en cambio, se ha dividido en muchas más cédulas. Es cedular, sí, pero tienen algunas cédulas de realización inmediata, es decir, obtengo la renta y estoy obligado a pagar el impuesto a la renta de la segunda categoría como si fuera el IGB, pues, ¿no? De realización inmediata, en el momento en que nace la obligación tributaria. Para efectos de la declaración me darán el plazo de un mes al mes siguiente de pagar la renta de segunda categoría, pero eso no significa que sea de realización inmediata. Que cuando yo realizo el hecho imponible, ya está naciendo la obligación tributaria de la renta de segunda categoría. La mayoría de las rentas de segunda categoría son de realización inmediata, ¿sí? Salvo una de ellas, que también lo vamos a ver, que es las rentas por la enajenación, o las rentas de capital, las ganancias de capital por enajenación de valores mobiliarios. Y ahí, ¿por qué es anual, doctora? ¿Por qué es anual? Porque ahí sí se permite, ¿no? Cuando es enajenación de valores mobiliarios, es decir, cuando yo vendo acciones, ¿no? Y de repente vendo acciones a un menor precio, entonces yo no estoy obteniendo una ganancia, sino más bien estoy obteniendo una pérdida. Y si eso sucede, si estoy obteniendo una pérdida, entonces yo tengo derecho también a compensar mis ganancias con mis pérdidas. Entonces, por esa razón, yo anualizo también este tipo de rentas que proviene de la enajenación de valores o de títulos representativos de capital o valores mobiliarios, ¿no? Que son acciones, participaciones, entre otros títulos valores. ¿De acuerdo? Y ya vamos a ver, las demás rentas de segunda categoría son de realización inmediata, ¿no? Como la enajenación de inmuebles, como las regalías, como la cesión de marcas, como los dividendos, ya lo veremos, ¿sí? Entonces, la segunda categoría tiene muchas subcédulas, le vamos a llamar así, ¿de acuerdo? Porque una a una se va a ir declarando, una a una. Ni bien se va realizando, yo estoy ya en la obligación de pagar al fisco, ¿de acuerdo? Eso es la segunda categoría. Y la última cédula está pues prevista en las rentas del trabajo, ¿no? Que suma la renta de cuarta y la renta de quinta categoría, y como les había mencionado, a esa se suma la renta de fuente extranjera. ¿Y por qué decimos que es otra cédula? Porque claro, suma estas dos más la renta de fuente extranjera y también se declara por separado, ¿no? Ojo que si no tuviera renta de cuarta ni fuente extranjera, la renta de quinta categoría la hace mi empleador y yo no tendría ninguna obligación de hacer una regularización, salvo que mi empleador no haya cumplido con su obligación de declarar, ¿sí? Ahora, ¿por qué decimos también que las rentas del trabajo conservan el tipo global? Porque se aplica una tasa progresiva, ¿no? Cuanto más ingresos se haya obtenido en el ejercicio, la tasa también va aumentando, ¿sí? Eso es. Entonces, este es el mapa. Y bueno, como les había mencionado, por último, las rentas empresariales de tercera categoría también son pasibles de que sean obtenidas por las personas naturales. Pero el tratamiento de las rentas empresariales,
van a ser las mismas que se aplican a las personas jurídicas o a las empresas, ¿sí? Entonces, por eso que como no es motivo de este módulo, no vamos a tocar las rentas empresariales, sino las demás. A ver, ¿qué me dice perdón su nombre? Almudena, ¿no? Almudena me hace una pregunta. ¿Qué es la renta neta? Por favor, aclárenme la duda, porque la renta de primera y segunda es cedular, no celular, cedular, ¿no? Sí. Muy bien, cedular se dice porque la tengo que calcular solita. Es decir, yo obtengo una renta y es una cédula independiente de las otras rentas. Es decir, no voy a sumar más rentas. Por ejemplo, renta de primera categoría, yo estoy alquilando mi casa de playa, pero también estoy alquilando mi departamento en Breña. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, son cédulas. Yo voy a declarar de manera independiente mis rentas de mi casa de playa y también de manera independiente mi casa de Breña, mi departamento. No las voy a sumar. Se convierten en cédula. Cédula uno, cédula 2, cédula 3, igual a renta de segunda categoría. Si enajeno mi inmueble, estoy obteniendo una ganancia de capital por renta de segunda categoría. La voy a declarar de manera independiente. Si vendo otro inmueble, igual, de manera independiente. Entonces se van convirtiendo en cédulas. Ahora, no puedo sumar, por ejemplo, tengo enajenación de inmuebles y tengo regalías. Ambas son rentas de segunda categoría. No las puedo sumar entre ellas. Por eso se convierten en cédulas de manera independiente. Incluso los dividendos, ¿no? También son rentas de segunda categoría. No los puedo sumar a mis intereses, por ejemplo, que también tengo. No los sumo. Cada uno los voy declarando de manera independiente, o en su caso, como ocurre en los intereses o en los dividendos, la empresa me va a retener el impuesto y lo va a pagar por mí. Me retiene y lo paga. Entonces, cada una de estas cédulas se declaran de manera independiente. No sé si eso queda claro, ¿de acuerdo? Sí. Y la renta neta siempre es aquella a la que se le resta el gasto, ¿no? Porque si tenemos un ingreso, le resto el gasto, me queda la renta neta. Y las rentas de primera y de segunda tienen un flat, ¿no? O sea, es decir, por concepto de todo gasto, le voy a sumar, o perdón, le voy a restar el 20%, ¿de acuerdo? Por eso es que decimos que la tasa nominal es 6,25, porque imagínense que yo tengo una renta de 100, ¿sí? De 100. ¿Cuánto es el 20% de 100? 20. Entonces le resto, ¿no? Por todo concepto de gastos, que es la renta de primera y de segunda, que generalmente tienen este gasto flat, ¿no? Si tengo una renta de 100, le resto los 20%, me queda 80. A 80 le voy a aplicar la tasa nominal, esa es la renta neta. 80 es mi renta neta porque le bajé el concepto de todo gasto, que es el 20%. Entonces, ahí me queda la renta neta de 80 y a eso le aplicaré el 6,25% que me da 5. Entonces, por eso hablamos a veces, ¿no? Oye, el arrendamiento es 6,25%. No, no, te dicen, es 5%. No, la tasa efectiva es 5%. ¿Por qué? Porque tenemos un flat, que es de 20% para todo, por todo concepto de gastos a las personas naturales se les resta el 20%. ¿De acuerdo? Esa es la renta neta. Muy bien. Entonces, continuando, ese es, como les decía, el mapa, ¿no? El mapa de las rentas de personas naturales. Entonces, ahora, ya entrando ya a nuestra materia, ¿no? Que es lo que vamos a ver acá, que son los puntos críticos. Y para ver los puntos críticos, ¿no? Vamos a empezar primero por las rentas del capital, ¿sí? Y hablando de las rentas de capital, las rentas de primera categoría que habíamos dicho, que si bien es cierto es una cédula, es cedular, también es anual por el tema de la renta ficta, ¿no? Si al final yo no tengo nada que regularizar, pues no regularizaré nada porque ha sido definitivo mes a mes, pero eso no es anual, ¿sí? Entonces, ahora,
Intentemos saber cuáles son los puntos críticos. Vamos a ver cuáles son los puntos críticos en las rentas de la primera categoría. Y para ello, pues, veamos qué son, cuáles son esas rentas de primera categoría. Básicamente son los arrendamientos y subarrendamientos de predios, ¿de acuerdo? Todo lo que sea arrendamientos y subarrendamiento de predios, cesión temporal de bienes muebles e inmuebles distintos a predios. Yo alquilo bienes muebles e inmuebles que no son predios, estoy alquilándolos, así como cualquier derecho, por derecho de superficie, derecho de paso, etcétera, ¿no? Que están referentes, son derechos referentes a esos predios, me va a dar la renta de primera categoría. También se conoce las mejoras incorporadas cuando mis arrendatarios, ¿no? Mis arrendatarios hayan hecho alguna mejora en mi inmueble, entonces esa mejora también será una renta de primera categoría. Y finalmente, sí, adelante. Pero disculpe, me parece que existe un pequeño eco a la hora que está hablando. De repente no sé si podría apagar y prender su micrófono para poder ¿Apago mi micrófono? Claro, apaga y vuelve a prenderlo porque hay un pequeño eco. De repente es de su audio. A ver, vuelve a prenderlo para poder arreglarlo, si no. A ver, ¿sigue? A ver, Sigue, no, sigue. creo que ya no. Creo que ya está. Creo que ya está. Sí, Oh, hay un ok, pequeño me avisa eco. más. ¿Ahorita está bien? No, sigue un pequeño eco, doctora. ¿Y No por qué sabría. será? Porque yo solamente tengo prendido esto. A Mm, ver, quizás alguno de los participantes está con el audio prendido. no, no, doctora. Entonces, a ver, ¿qué más puedo hacer para poder saber si se trata de mi Un equipo? momentito, doctora. De repente es el problema de repente con la cámara. ¿Tiene doble dispositivo o solamente de un solo dispositivo? No, es un solo dispositivo el que estoy viendo. Mm, A ver, voy a detener la cámara también. ujú. A ver, doctora, si me indica, a ver, de repente sello. A ver, ahora ¿cómo me escuchan? ¿Sigue el eco? Sí, doctora, sigue el eco. A ver, A ver, ¿qué puedo hacer para salir y volver a entrar tal vez? No sé. claro, doctora, creo que tal vez es sello. Ya, voy a salir y voy a volver a entrar. A ver. Ya, listo, doctora, perfecto. Hola, por Listo, favor, ¿me doctora, puedes creo que confirmar? sí, ya nos escucha el eco. Ay, qué bueno. Ya, entonces Listo, si doctora. vuelve a escuchar el eco, me avisas, por favor. Sí, ya le di el acceso para que pueda compartir también. Ya, perfecto. Listo, doctora, mil disculpas. Gracias. Ya está. Entonces nos habíamos quedado viendo justamente
No sé si me confirman, por favor, que están viendo la pantalla, que se ve la pantalla correctamente. Sí, doctora, sí se puede visualizar. Ya, muy bien. Entonces, como estábamos hablando las rentas de primera, habíamos quedado viendo qué es lo que nos va a interesar, ¿no? Cuando estamos dentro de la primera categoría, ¿no? Y se trata de todas estas situaciones, las rentas de primera categoría: arrendamientos, subarrendamientos, cesión temporal de bienes muebles, los derechos sobre los inmuebles, sobre los predios, ¿no? Mejoras incorporadas a los predios cuando arriendo, cesión gratuita de predios, todo eso está dentro del ámbito de aplicación de la renta de primera categoría. Entonces, ¿qué nos interesa? O sea, ¿qué es lo que la administración tributaria, ¿no? ¿Qué conoce de las rentas de primera categoría y por lo cual yo tengo que tener mucha atención, ¿no? Al respecto? Las fuentes de la SUNAT para detectar rentas de las personas naturales en primera categoría, es decir, de estos arrendamientos, cesiones temporales de bienes muebles, inmuebles distintos a predios, etcétera, ¿no? Tiene información, por ejemplo, de los notarios, ¿no? Entonces, los notarios muchas veces tienen registros de los contratos de arrendamiento. Entonces, por ese lado, tiene notarios, tiene registros de propiedad, por ejemplo, de los puestos, de las galerías en centros comerciales, ¿no? Si las personas naturales son propietarios de más de un puesto, más de una galería en centros comerciales, es bastante probable que esté arrendándolos, ¿no? Entonces, por lo tanto, debería estar pagando rentas de primera categoría, ¿no? Registros de propiedad en playas, condominios, cuando la persona natural tiene más de un inmueble, ¿no? Y por lo tanto probablemente también esté arrendando, ¿no? Y también las embarcaciones de recreo, ¿no? Que son los yates, por ejemplo, ¿no? El registro de propiedad de estas embarcaciones de recreo. Entonces, la administración probablemente tiene toda esta información y puede llegar a detectar arrendamientos que puedan eventualmente no ser declarados. Entonces, ese es un punto de riesgo, es un área de riesgo, es un punto crítico para tenerlo en cuenta aquellas personas naturales que tienen arrendamientos y subarrendamientos, ¿no? De bienes, ya sea muebles o inmuebles, ¿no? Y con esto estamos hablando, por ejemplo, también de las embarcaciones de recreo, ¿de acuerdo? Okay. Ahora, cuando estamos en las rentas de primera categoría, pues, a ver, espera. Hay algunos puntos, ¿no? De que son los principales puntos críticos en esta clase de rentas de primera categoría, ¿no? Que son los arrendamientos y los arbitrios. Por ejemplo, si el impuesto predial es trasladado, que ustedes como sabemos, ¿no? En el caso del impuesto a la renta, no se puede trasladar el impuesto a la renta a los arrendatarios, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, le digo a mi arrendatario, a mi inquilino, oye, el alquiler de este bien es 1.000 más el impuesto a la renta, es decir, 1.050. ¿Cuánto sería el arrendamiento? ¿O cuánto sería la renta de primera categoría? ¿Los 1.000? Serían los 1.050, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no se puede trasladar los impuestos prediales ni arbitrios, ¿no? A los arrendatarios. Entonces, si ellos asumen ese impuesto que corresponde al propietario, entonces será parte de la merced conductiva, es decir, será parte de la renta de primera categoría del arrendador. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta eso. No se puede trasladar impuestos ni arbitrios, y si estos son asumidos por el arrendatario, entonces el total forma parte de la renta de primera categoría. Ahora, otro punto crítico en las rentas de primera categoría son los ingresos que una persona natural que no realiza actividad empresarial obtiene
por las cesiones de las concesiones mineras. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces quienes han hecho los denuncios de las vetas, ¿no? Que se han encontrado, donde se han encontrado mineral, los dueños de esos denuncios, los titulares de esos denuncios que han encontrado las vetas de minerales en nuestro país, son personas naturales. Y esas personas naturales no realizan actividad empresarial, no son los que van a ir a explotar a la mina, no son los que van a ir a generar la renta, ¿no? Sino lo que van a hacer es ceder ese derecho, ¿sí? Ese derecho de explotación, ese derecho de concesión que tienen al haber hecho el denuncio de la mina, y por lo tanto el Estado les da, ¿no? La titularidad de una concesión, y como personas naturales no lo van a explotar. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas naturales? Lo ceden temporalmente los derechos sobre esas concesiones mineras. Y como sabemos, las concesiones mineras por el Código Civil son bienes inmuebles. Por eso es que alquiler de predios, inmuebles y cesión son rentas de primera categoría. Entonces, por esa cesión temporal de estos inmuebles que son las concesiones mineras, estas son rentas, son calificadas como rentas de primera categoría. ¿De acuerdo? Ahora, en esta presentación que yo les voy a facilitar, también ahí pueden consultar los números de informes, ¿no? Donde están, si es que a mayor ahondamiento para todos, ¿no? Pueden buscar los informes, ahí van a estar, para que puedan de repente revisarlos con mayor detenimiento, ¿de acuerdo? O sea, ahorita les doy un poco los principales puntos, ¿de acuerdo? ¿Qué otro punto crítico hay en las rentas de primera categoría? Las mejoras, ¿no? Siempre hemos dicho que las mejoras son las rentas de primera categoría, es decir, cuando un inquilino realiza una mejora en mi bien, ¿no? Yo le estoy arrendando mi casa y el inquilino viene y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero poner acá una estructura que va a ser mucho mejor, va a mejorar la casa, se va a poner más bonita. Y bueno, yo soy el propietario y le digo, bueno, si quieres hacerlo, hazlo, pero en realidad yo no me lo vas a pedir como parte de la renta, yo no te lo voy a reembolsar. Es porque tú lo quieres hacer. O de acuerdo, es porque yo lo quiero hacer y lo voy a hacer. Esa mejora que está realizada, ¿no? Constituye renta de primera categoría para el propietario del bien. Pero cualquier mejora podría ser considerada como renta de primera categoría. La norma nos dice, y eso, ¿no? Si fuera una donación, cualquiera, una mejora, algo muy temporal, una donación, entonces no calificaría como una renta producto. Pero si de repente esa mejora sí va a incidir en la generación de la renta, es decir, en que voy a poder yo alquilar, una potencialidad de alquilar a mucho mejor precio la casa, realmente la mejora efectuada no solamente es una mejora, sino también mejora la potencialidad de alquiler, es decir, se convierte en renta producto. Y lo único que está grabado para las personas naturales, ¿no? Cuando es flujo de riqueza, no sé si ya lo habrán estudiado en los cursos anteriores, son los que estrictamente señala la ley del impuesto a la renta, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la mejora es un flujo de riqueza para el propietario. Pero en la medida que eso sea una renta producto, es decir, que me vaya a generar ingresos en el futuro, entonces yo lo consideraré como renta de primera categoría. Solo en esa medida. Es lo que nos dice este informe. ¿De acuerdo? Y si no califica como renta producto, también nos está diciendo que no estaría grabado con el impuesto a la renta, ¿no? Ok, ¿qué otra cuestión? ¿No? Para fines, dice, del numeral 3 del inciso A del artículo 13 del reglamento, ¿no? Del impuesto a la renta, en caso que el propietario enajene un inmueble entregado en arrendamiento sin consolidar esa mejora, ¿no? Esa renta, esa mejora que hubiera ingresado en el momento en que está ingresando a mi bien, pero yo lo vendo el bien sin haber gozado, porque la norma te dice, ¿cuándo vas a considerarlo
renta de primera categoría cuando el inquilino abandone tu predio y por lo tanto, una vez que él abandone tu predio, ya tú puedas disfrutar de esa mejora, ¿no? Pero, ¿qué pasa si él lo vende antes de disfrutar esa mejora? Lo que ha dicho este informe es que en ese momento en que yo enajeno el bien, ahí gatilla mi renta de primera categoría y por lo tanto tengo que grabarla mejor en ese momento. ¿De acuerdo? Es lo que nos dice este informe. Y las rentas presuntas fictas, ¿no? Y por ahí vi que me estaba preguntando justo con ocasión de la pregunta, ¿qué cosa es una renta ficta? La renta ficta quiere decir es que es una presunción. Es decir, si yo tengo un bien inmueble y yo lo cedo en uso, ¿no? Si es a título oneroso, pues entonces hay una renta de primera categoría por el importe del arrendamiento, ¿de acuerdo? Eso nos queda claro a todos. Pero si yo lo cedo en uso a título gratuito, es decir, porque no sé, pues es un amigo, ¿no? Y se lo quiero dar a título gratuito. No me voy a salvar del impuesto. Si yo lo cedo a título gratuito, ahí me va a generar una renta presunta, una renta ficta. Es como si yo lo hubiera arrendado y tengo que pagar el impuesto a la renta ficta. ¿Y qué es lo que pagaré? Como mínimo el 6% del valor del predio. Es lo que pagaré al fisco. ¿Sí? Si el predio cuesta 100.000 actualizado a la fecha del arrendamiento ficto, entonces yo tendré que pagar el 6% de 100.000, que será 6.000. ¿De acuerdo? 6.000. Eso es lo que tendré que pagar al fisco, como mínimo el 6%. Esa es la renta ficta. Entonces, igual ocurre con bienes, ¿no? Si también presto un bien a título gratuito, entonces también pagaré el 8% de los bienes muebles que preste, ¿no? Entonces, esa es la renta ficta. A ver, sí, mire, sí quisiera responder, pero antes de que me quede corto el tiempo, vamos a terminar la primera categoría y les doy pase a las preguntas de primera categoría, ¿de acuerdo? Entonces, ya, continuemos con primera categoría. La obligación tributaria por la renta ficta generada en la cesión gratuita, como decíamos, ¿no? Cuando hay cesión gratuita, genera renta ficta a un precio no determinado de parte de una persona natural, ya sea domiciliado o no, va a gatillar al 31 de diciembre. Es decir, aquí en rentas presuntas fictas no hay pagos a cuenta como cuando yo estoy cobrando mi merced conductiva mensualmente, yo tengo que hacer mis pagos a cuenta. Y cuando hago mis pagos a cuenta, pues probablemente sean definitivos al final del ejercicio, si es que la merced conduciva es mayor al 6%, ¿no? Si no, si es menor al 6% del valor del predio, entonces por la diferencia, yo tendré que hacer una regularización anual. Entonces, de la misma forma aplica para el sujeto no domiciliado, ¿no? Si un sujeto no domiciliado tiene un bien inmueble y lo cede gratuitamente a un tercero, también generará renta ficta. Lo único que aquí, la diferencia será que este pagará 30%, porque es un sujeto no domiciliado, ¿no? Y la tasa para los no domiciliados es 30%. Ahora, la forma y plazos para la declaración del pago del impuesto a la renta de la primera categoría, ¿no? Debe realizarse de forma independiente, lo que les decía hace un momento, ¿no? Porque es una cédula, me preguntaban, porque hay que pagarlo de manera independiente por cada arrendamiento. Si tengo una casa 1, casa 2, casa 3, 3 boletas de pago, de manera independiente. No puedo sumarlas. ¿Por qué? Porque cada una me va a pedir datos. Me va a pedir el dato del arrendatario, la merced conductiva, etcétera, ¿no? Entonces, por cada bien yo debo hacer una declaración de manera independiente. ¿Cuáles son las obligaciones del arrendador, no? Los sujetos generadores de rentas de primera categoría, por concepto de arrendamiento, se encuentran obligados a sacar el registro único de contribuyentes, o sea, el RUC. Esas son sus obligaciones. Tienen que sacar RUC. ¿Estamos? No pueden generar rentas de primera categoría y no sacar RUC. Tienen que sacar su RUC. Ahora,
Igual, las que obtengan rentas de primera categoría tienen que sustentar el pago del impuesto con la copia del recibo del arrendamiento que apruebe SUNAT, ¿no? Para eso hay un formulario por el cual se paga, ¿no? Y ahora este también es virtual y pagas mensualmente, virtualmente tu renta de primera categoría, ¿de acuerdo? Eso es principalmente, pues, lo que es la primera categoría. Ahora, en tema de evolución, primera categoría, si hay devoluciones, si es que hubieran pagos en exceso, ¿no? ¿Y cuándo habrían pagos en exceso? Es la pregunta, ¿no? Generalmente en primera categoría no vamos a tener pagos en exceso porque siempre va a ser el 5% como tasa efectiva del valor del arrendamiento, ¿sí? ¿Cuándo habría? Probablemente cuando se haya quizás pagado por adelantado, ¿no? Pagos adelantados. Por ejemplo, en algún momento, se pagaba 15% de la primera categoría y la tasa bajó al 5%. Y la persona que había pagado por adelantado se quemó, pues había pagado 15 cuando al año siguiente bajó a 5%. Entonces ese señor podía pedir la devolución de todos los pagos adelantados que había hecho por sus rentas de primera categoría, ¿no? Y ahí, ¿por qué? Porque tenía pagos en exceso. Ahora, se configura infracciones aplicables a la primera categoría, claro, por no presentar la declaración, determinando justamente la deuda por los arrendamientos que yo haya tenido, ¿no? Si yo tuve tres arrendamientos y no declaré los tres, tendré tres declaraciones que no he presentado. Tengan cuidado, ¿no? Si me van a aplicar las tres. Ahora, también hay una infracción por no inscribirse al RUC. Si es que yo tengo arrendamientos y no tengo RUC, configura el 173 numeral 1 por no inscribirme al registro único de contribuyentes. Muy bien, ahora sí, a ver, las preguntas de primera categoría antes de entrar a la segunda. Alguien había levantado la manito, entonces en un momento, William William Gallegos. Creo que William ya se arrepintió de hacerme la pregunta. Hola, hola. Ya, a ver. Bueno, no sé si es que esta será su pregunta. No, esta es de otra persona que dice que es una concesión minera. La concesión minera es aquella que cuando uno hace un denuncio de las vetas, ¿no? Porque hay personas que se dedican a buscar vetas en ciertas zonas donde hay mineral, ¿no? Claro, con permiso del Estado y bueno, encuentran mineral, pueden denunciar la veta y pedir que se les otorgue la concesión minera, ¿no? Y por lo tanto tienen un derecho. Esa concesión minera, para el Código Civil, es un inmueble, ¿de acuerdo? Si, no podemos decir, yo soy propietario de la mina, no. Tienes el derecho de concesión de la mina. Y para el Código Civil eso es un inmueble, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Como decía, las mejoras que puedan tener una potencialidad, serán rentas de primera categoría que tengan una potencialidad de generar rentas estructurales, ¿no? Básicamente son las mejoras estructurales, ¿de acuerdo? Eso es. Muy bien, y antes que nos quede chico el tiempo, avancemos entonces ahora con las rentas de las personas naturales de segunda categoría, y como ya les había adelantado, las rentas de segunda categoría son varias, son cedulares, son de realización inmediata, y hay una de ellas que es de periodicidad anual, que es la que vamos a ver ahorita, ¿no? Que es la enajenación de acciones y demás valores mobiliarios, que tiene regularización anual y pagos a cuenta, que también operan como retenciones. Es decir, cuando enajenamos acciones, es decir, vendemos nuestras acciones en las empresas o cualquier título representativo de capital, podemos generar una ganancia de capital. Eso es renta de segunda categoría. Pero al vender mis acciones o algún título, no necesariamente puedo obtener ganancia, puedo obtener pérdida. Entonces, eso sí lo cedularizo todo. Es decir, puedo compensar mi ganancia con mi pérdida por valores mobiliarios.
y por eso se hace una regularización anual. Todo lo que me retenga, porque generalmente esto opera como retenciones, ¿no? Estas en las ganancias de acciones me van a retener el impuesto, la empresa me retiene el impuesto, y por ahí que en otra empresa he obtenido una pérdida y por lo tanto yo debería regularizar de manera anual y declarar pues si he obtenido pérdida, ¿no? O si he obtenido pérdida, una devolución, probablemente me han retenido en exceso. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es la única renta de segunda categoría que es anual, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo compensar ganancias y puedo compensar pérdidas por enajenación de valores mobiliarios. ¿Sí? ¿Alguien creo que me quería preguntar algo? ¿Nadie? ¿José? Ya. Si nadie más me quiere preguntar algo, hay una regla especial en el tema de la ganancia, de la enajenación de acciones y demás valores mobiliarios. Cuando estas, cuando estas rentas, ¿no? Provienen de la enajenación de valores mobiliarios, son rentas de segunda categoría. Pero si fueran rentas de fuente extranjera, es decir, yo soy domiciliado y tengo acciones en Google, ¿de acuerdo? O en Netflix, ¿sí? Si tengo acciones en Google o en Netflix, eso es renta de fuente extranjera. Ya no es rentas de segunda categoría, eso es renta de fuente extranjera que lo debo sumar a mi renta del trabajo. Pero hay una regla especial que dice que siendo renta de fuente extranjera, algunas acciones o valores mobiliarios, yo los puedo sumar a las rentas de segunda categoría. La renta neta que obtenga de esas empresas extranjeras, las puedo sumar a rentas de segunda. Y me va a convenir, por supuesto, ¿por qué? Porque voy a pagar solamente 5% de la renta neta, ¿no? No voy a pagar la tasa progresiva como lo debería pagar porque es renta de fuente extranjera. Pero ¿cuándo voy a hacer eso? Solo si están listadas en un registro público de mercado de valores de Perú y se enajenen en ese mercado centralizado de negociación. Y además estén listadas, ¿no? Si es que, por ejemplo, son extranjeras, son acciones extranjeras, estén listadas en ese registro público de valores mobiliarios del extranjero y también se enajenen en un mercado centralizado de negociación, pero que donde se tenga un convenio de integración, como por ejemplo lo tenemos nosotros con MILA, ¿no? Que es el Mercado Integrado Latinoamericano, en los cuales participamos Chile, Colombia, Perú y Ecuador. ¿De acuerdo? Si fuera así, entonces solo si así se voy a sumar a la renta de segunda categoría. ¿De acuerdo? Eso es por el tema de los valores mobiliarios. Los demás Las demás rentas de segunda categoría son de realización, nuevamente, son de realización inmediata. Por ejemplo, la enajenación de inmuebles que están sujetos a un pago definitivo cancelatorio en el formulario 1665. Si yo enajeno un inmueble, tengo que pagar mi renta por la ganancia de capital generado en la venta de ese inmueble y estará sujeto a un pago cancelatorio y definitivo. Y tengo que declararlo en el formulario 1665. Después las demás rentas de segunda categoría, llámese de intereses, de regalías, cesión temporal de intangibles, dividendos, también son pagos definitivos y de realización inmediata. Operan también como retención en estos casos, en estos últimos casos, a diferencia de la enajenación de inmuebles, operan como retención en la mayoría de los casos. Si eso no se hubiera dado, también tendré que declararlo como persona natural, ¿no? Y son cancelatorios. Si me retienen, mi retenedor lo va a declarar en el 617. Y si no me retienen, pues yo lo tendré que pagar como persona natural en el formulario 1665. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué conoce
la administración tributaria de las personas naturales que generan rentas de segunda categoría. ¿Y de dónde las conoce? Tiene sus fuentes, nuevamente, ¿no? Porque si estamos hablando de enajenación de acciones, de valores mobiliarios, de enajenación de inmuebles, de intereses, regalías, ¿no? Cesión de intangibles, las fuentes que va a tener la SUNAT para detectar este tipo de rentas están en los notarios, información de los notarios, principalmente, enajenación de inmuebles, por ejemplo, ¿no? Eh, registros de propiedad industrial, por ejemplo, de los ciertos intangibles, ¿no? Por ejemplo, son titulares de derechos de autor y por lo tanto están en el registro de propiedad industrial, ¿no? Esa es una fuente de información de la SUNAT. Las sociedades agentes de bolsa, ¿por qué? Porque cuando estás enajenando acciones y valores mobiliarios de la bolsa de valores, las sociedades agentes de bolsa informan a Cabal y Cabal informa a la SUNAT. Toda la sábana de las operaciones de enajenación de acciones, ¿no? En bolsa. Ahora, para transferencia, enajenación de acciones, cancelación de acciones, también hay un formulario 1605, ¿no? Donde la empresa está obligada a declarar todos los movimientos del accionariado de una empresa, luego de los 10 días de realizar. Entonces, también es una fuente de la SUNAT. Registros públicos, donde ahí se registra cualquier cambio de propiedad de inmuebles, por ejemplo, ¿no? O de las mismas acciones, ¿no? Todos son fuentes de información para que nos detecte este tipo de rentas de segunda categoría. Además de eso, ¿no? Tenemos el CRS, que es lo último, que es información internacional, ¿no? El Common Reporting Standard. Es un estándar para el intercambio automático de información de cuentas financieras en materia fiscal a nivel internacional. De ahí nos van a informar otros países, ¿no? Información de intereses, dividendos, ¿no? Entre otros, que son de personas residentes en el Perú, pero que los tienen fuera. Entonces también no nos salvamos como personas naturales que tengamos rentas provenientes del extranjero, no nos salvamos, ¿no? Y tenemos que declarar. Eso es. Entonces veamos ahora los puntos más críticos que tenemos en el tema de las personas naturales de segunda categoría. En primer lugar, quiero comentarles, ¿no? Que esto es nuevo, que ahorita en diciembre nomás ha pasado, porque esto teníamos una exoneración, es decir, la enajenación de valores mobiliarios, las rentas que se provenían de la enajenación de valores mobiliarios a través de mercados centralizados de negociación, es decir, a través de la bolsa de valores, estaban exonerados hasta las 100 UITs, ¿no? Esto durante el ejercicio 2023. Como siempre se estaba previsto que estas exoneraciones se van alargando, se van ampliando de plazo, siempre te dicen, ¿no? Exonerado hasta el 31 de diciembre de 2022, ¿no? Y estamos 29 de diciembre de 2022, el plazo nuevo, hasta el 31 de diciembre de 2023, ¿no? Y así se van alargando las exoneraciones. ¿Qué pasó con esta exoneración? Todos esperaban en el año 2023, en este diciembre, que iba a salir una normativa, ¿no? Que iba a ampliar esta exoneración hasta el 2024 mínimamente. ¿Qué pasó? No pasó eso. Entonces, esta exoneración es, como les digo, no se ha ampliado el plazo y por lo tanto ha caducado al 31 de diciembre de 2023. Es decir, desde el 1 de enero de 2024, la enajenación de valores mobiliarios, las ganancias de capital por valores mobiliarios en la Bolsa de Valores de Lima, ya tienen que pagar impuesto a la renta de segunda categoría. Antes el requisito era la presencia bursátil, ¿no? Para que gocen de la exoneración. Pues ahora ya queda sin efecto y a partir del 2024 queda eliminada esta exoneración por si acaso, ¿no? ¿Qué más son
¿Cuáles son principales puntos críticos en las rentas de segunda categoría cuando estamos hablando de la ganancia de capital en valores mobiliarios? Es el costo computable, ¿no? El costo computable, ¿por qué? Porque, nuevamente, tengamos en cuenta que la renta, que el impuesto a la renta es a la ganancia, ¿no? Si yo no he tenido ganancia, pues no tendré que pagar impuesto. Nuestro impuesto es a la renta. Entonces, ¿cómo determinamos la renta cuando nosotros vendemos acciones? ¿Cómo obtenemos la ganancia? Tenemos un valor de venta, le restamos el costo computable y ahí tendré una renta bruta, ¿verdad? Y a esa renta bruta le deduciré ese 20% por concepto de todo gasto y tendré mi renta neta y ahí le aplicaré el 6.25% para de la renta de segunda categoría. Ese costo computable, ¿cuál es mi costo computable? Pues lo que te costó el valor, ¿no? Si tú la acción la compraste a 100 y ahora está a 200, la vendiste en 200, pues tu costo computable será 100 y tu ganancia será 100, tu renta bruta será 100, le deducirás el 20% y le aplicarás la tasa, ¿de acuerdo? Ese es tu costo computable. Pero cuando pasas por bolsa, quien te va a determinar ese costo computable va a ser, ¿quién va a ser? Cavalli. Cavalli, ¿por qué? Porque Cavalli tiene todo el historial de los costos computables, de ese valor que estás vendiendo. Pero ojo, aquello que no haya pasado por Cavalli, probablemente tú has hecho una enajenación fuera de bolsa y por lo tanto, quizás tu costo computable no sea el que tiene Cavalli. Entonces, todo ese ajuste lo vas a tener que determinar. Para eso determinas tu declaración anual en el tema de los valores mobiliarios, para que tú puedas compensar, para que puedas regularizar. Por eso dice aquí en este informe de la SUNASI, el costo computable informado por los terceros autorizados a la ICLB, que es básicamente la institución, ¿no? De que controladora de la liquidación y de los valores, no fuera el correcto, porque ellos solamente están manejando todo lo que entra a la bolsa, pero por ahí que no han tomado en cuenta algo que no entró a bolsa. La persona natural, la asociación en divisa o sociedad conyugal, que en este caso pudiera haber optado a tributar como sociedad conyugal domiciliada en el país, no va a poder rectificar ese costo computable cuando el Cavalli, ¿no? Se le determine. Pero no obstante, te dice, puedes regularizarlo en tu declaración anual de renta, ¿no? Y ahí declarar tu costo computable correcto y de ser pertinente, te podrán hacer la devolución del impuesto a la renta. Es lo que te dice. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tenerlo en cuenta en caso de valores mobiliarios que van por bolsa, no necesariamente todo el costo computable lo van a tener de manera exacta. Tú lo puedes regularizar posteriormente. A ver, ¿qué dice Wilmar? Wilmar me dice, ¿a quién corresponde la aclaración de rentas de segunda categoría? ¿A las entidades financieras o al titular? Depende. Por eso decimos que si hay una retención, si estamos hablando de intereses, por ejemplo, podría ser a la entidad financiera, pero cuando estamos hablando de personas naturales, intereses del sistema financiero no tienen una exoneración actualmente, ¿no? Para las personas naturales, por lo tanto, están exonerados de renta de segunda categoría. Nadie te va a retener. Pero hay otras rentas de segunda categoría, por ejemplo, de lo que estamos hablando, ¿no? De la enajenación de valores mobiliarios, por ejemplo, de acciones, y la empresa cuyo titular es de la acción, es decir, si yo estoy vendiendo acciones de Bacus, ¿sí? Bacus será la encargada de retenerte el impuesto a la renta de segunda categoría por la ganancia de capital que estás haciendo al vender la acción de Bacus. A él le corresponde, ¿sí? No sé si William con esto atiendo a tu pregunta. Vamos a continuar, si no nos vamos a detener mucho tiempo. ¿Qué otro punto crítico en las rentas de segunda
categoría. Y aquí entramos un poco a un tema bastante interesante, ¿no? Y este tema es bastante interesante porque hay un abanico de situaciones que pueden considerarse puntos críticos en la enajenación de inmuebles, ¿no? Las ganancias de capital por enajenación de inmuebles, ¿no? De las personas naturales que generan, en principio, rentas de segunda categoría, ¿de acuerdo? Pero también existe la habitualidad. Si la persona natural enajena más de 3 inmuebles en un ejercicio, entonces se vuelve habitual. Ya no genera segunda, sino tercera. ¿A partir de qué momento? De que enajena el tercer inmueble, ¿sí? Inmueble 1, inmueble 2, renta de segunda. Si enajené 3 inmuebles en el ejercicio, el tercero ya estará pagando renta de tercera. Desde ese momento te vuelves empresa, en otras palabras. ¿De acuerdo? Esa es la habitualidad y la enajenación de inmuebles. Pero ojo, la casa habitación no entrará al cómputo de la habitualidad. Tampoco entrará al cómputo de la habitualidad aquellos bienes, haber adquirido bienes por causa de muerte. Es decir, si heredé bienes, ¿no? Porque falleció mi papá, mi mamá, entonces esos bienes, si los vendo, si vendo esos bienes, generarán renta de segunda, pero nunca de tercera. No van a computar también para el cómputo de los 3 inmuebles para ser habitual. ¿De acuerdo? Y tampoco la casa habitación, ¿no? La casa habitación está inafecta de todo impuesto. Si yo vendo mi casa habitación, entonces no pagaré impuesto a la renta. Y tampoco computa para efectos de la habitualidad, es decir, para generar renta de tercera categoría. Ahora, esa habitualidad, si yo gano la habitualidad, es decir, ¿por qué? Porque yo he vendido 3 inmuebles, acá hay mi ejemplo, ¿no? Evaluación de la habitualidad por cada ejercicio grabable, ¿sí? Acá vendo, tengo 3 inmuebles, tengo una casa en Chilca, tengo un terreno y tengo un departamento en el Tabo, ¿no? Esto es 2018. En ese año vendí estos 3 inmuebles. Por el tercer inmueble que estoy vendiendo he generado la habitualidad. La habitualidad me va a acompañar los 2 ejercicios siguientes, es decir, el 2019 y el 2020. ¿De acuerdo? Si yo en el 2020 vendo la casa en Lima, entonces todavía estoy siendo habitual. Por lo tanto, también estará afecto a la renta de tercera categoría esa venta de la casa en Lima. El 2021, analizando la habitualidad, ya no sería sujeto habitual. Ya habría perdido la habitualidad porque nuevamente la habitualidad se evalúa por cada ejercicio. El 2018 me generó habitualidad por 2 ejercicios siguientes, pero en el 2019 no vendí nada. Entonces, no tengo habitualidad. En el 2020 vendí un inmueble. No me genera habitualidad porque tendría que haber vendido 3 inmuebles para que genere por otros 2 ejercicios, pero solo vendí uno. Por eso, nuevamente, la evaluación de la habitualidad es por cada ejercicio grabado. El 2021 vende un edificio comercial en el mercado mayorista y por lo tanto tampoco eso ya será renta de segunda, porque ya perdió la habitualidad. Solo le acompañó hasta el 2020 la habitualidad. 2021 pierde la habitualidad. Así se evalúa la habitualidad. A ver. Vamos a ver. A ver, me dice Raúl, ¿en qué caso se exonera el impuesto de un inmueble? En caso de lo que estás vendiendo, no exonera, está inafecta la casa habitación, por ejemplo, ¿sí? Es la única situación en la cual está inafecta la casa habitación, ¿sí? Ahora, también estarían inafectas los inmuebles que hubieras adquirido y vendido a partir del 1 de enero de 2004, porque esta norma entra en vigencia el 1 de enero del 2004. Entonces, todos los inmuebles que hayas adquirido antes del 1 de enero del 2004, entonces están fuera del ámbito de aplicación del impuesto a la renta de segunda categoría por enajenación de inmuebles. ¿De acuerdo? Ya, esto ya les comenté.
Y aquí un ejemplito de la sociedad conyugal, ¿sí? La sociedad conyugal se casa en noviembre de 2018. Compran una casa los dos en agosto de 2019, ¿sí? Sin embargo, Rosa ya tenía antes del matrimonio, porque fíjense, se casa en noviembre de 2018 y Rosa tenía un inmueble en enero de 2017, es decir, se fue con la casa al matrimonio. Los dos luego compran en agosto de 2019 esta casa. 7 años después venden su casa, ¿no? Porque 7 años después llegó la crisis de los 7 años, se pelearon y quisieron vender la casa. Se van a separar, ya quieren vender la casa. Entonces, la pregunta es, ¿está grabada con el impuesto a la renta de segunda categoría esta casa de Rosa y Juan? ¿O es su casa habitación? ¿No? Entonces, acuérdense que la casa habitación no está grabada. ¿Qué sucede? Como Rosa todavía tiene un inmueble, la casa habitación tiene ciertas características a ser consideradas para ser considerada casa habitación. Primero, que tienes que tenerla en posesión más de 2 años, y segundo, que tiene que ser el último inmueble que poseas que ostente casa habitación. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro ejemplo, si Rosa ya venía con una casa desde 2017, cumple, porque ya han pasado 7 años, entonces la casa habitación de Rosa, para Rosa la venta de esta casa ya no es su casa habitación, ¿no? Porque él tiene todavía un inmueble, ¿de acuerdo? Entonces, en cambio, para Juan sí es su casa habitación porque es el único inmueble que posee. Entonces, la parte, acuérdense que la sociedad conyugal 1 a 1 es contribuyente. 50% para Juan, 50% para Rosa. La ganancia de capital que haya generado Juan estará inafecta porque estaría vendiendo su casa de habitación. El otro 50% de la ganancia de capital de Rosa sí estaría afecto al impuesto a la renta, porque para Rosa eso es renta de segunda categoría y no es su casa habitación. ¿De acuerdo? Ah, muy bien. A ver, no sé si tengo 5 minutos más, porque ya tengo que, me han dicho que tengo que terminar antes de las 7:30. En realidad el tema es bastante amplio, ¿no? De las personas naturales, hay mucho más que decir quizás, así que, pero estos son de repente los puntos más relevantes que hay y bueno, las contingencias también que pueden generar los puntos críticos para las personas naturales en las rentas de las personas naturales, ¿no? Entonces, veamos aquí en este siguiente ejemplo. Este es parecido, así que no nos vamos a detener porque si no nos demoramos, muy parecido. La idea es que ustedes sepan que la casa habitación es el último inmueble que se posee y que tiene que tener 2 años de posesión, ¿de acuerdo? Y si ambos tienen una casa y uno de ellos tiene otra, entonces para uno puede ser casa habitación y para el otro no necesariamente. Ahora, ¿qué otro punto crítico hay en el tema de las rentas de segunda categoría? ¿No? Cuando se encuentra grabado por tercera categoría una venta, hablamos hace un momento de la habitualidad, ¿no? Que solamente la tercera venta es la que en un ejercicio me va a generar la habitualidad. Pero hay una regla de excepción a la habitualidad y es lo que nos dice, nos hace ver, nos hace notar este informe y es muy importante. Si un inmueble fue adquirido o construido para efectos de su enajenación, entonces de plano va a estar grabado con las rentas de tercera categoría, o sea, es renta empresarial de la persona natural. ¿De acuerdo? Si yo compré un inmueble para venderlo o lo construí para vender, entonces ya no aplica la regla de habitualidad que había, ¿no? De frente, ¿no? Está grabado con renta. Es una regla que rompe la habitualidad.
¿no? Simplemente aquí lo que se evalúa es si yo lo adquirí para vender. Si yo lo adquirí para vender, es renta de tercera categoría, ya no de segunda. Ya no le aplico las reglas de la habitualidad. Es lo que me está diciendo también el informe y lo que dice la norma del impuesto a la renta. Es una excepción a la regla de la habitualidad. Entonces, por ejemplo, hay que tener cuidado las personas naturales en no caer en ese supuesto, ¿no? Porque muchos a veces construyen y venden, ¿de acuerdo? A veces construyen, las personas naturales construyen 1, 2, 3 departamentos bajo la propiedad, bajo las reglas de propiedad horizontal. ¿Y qué es lo que pasa? Que han construido para efectos de vender. ¿Por qué? Porque no ha pasado ni un mes y ya lo vendieron. No ha pasado ni 2 meses y ya lo vendieron. No lo han alquilado, no han vivido, entonces han caído en la regla de excepción. El fisco puede ir diciendo, mira, terminaste de construir en febrero 2020 y lo vendiste en marzo de 2020. Tú construiste para vender. Por lo tanto, ya no te aplica la regla de la habitualidad. Eso que has hecho es renta de tercera categoría. Entonces hay que tener cuidado en no caer en esa regla de excepción. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, veamos si hay alguna duda aquí. A ver, Alejandro dice, el siguiente caso es una pareja de convivientes que se casaron en el 2014. El esposo había obtenido por escritura pública la titularidad de un predio en el 2008, o sea, antes de casarse, ¿no? En el año 2023 hacen un cambio de régimen de sociedades gananciales a separación de patrimonio. Y en el mismo acto el esposo adjudica el premio, o el predio a su nombre, y la esposa ahora es la única dueña del inmueble que quiere construir el edificio de 5 pisos para vender. Bueno, si es que aquí ya estamos vendiendo estamos edificando para vender, entonces vas a caer en la regla de excepción, ¿no? Si no quieres caer en la regla de excepción, no construyas, construyelo, alquílalo primero, ¿no? Pasa un tiempo alquilándolo y después lo vendes, ¿no? Ahora, nuevamente, ¿no? La esposa y el esposo son unidades contribuyentes por separado. Para el esposo, quizás, como ya tiene un inmueble antes de casarse, para él, por ejemplo, no va a ser su casa habitación, pero en cambio para la señora podría ser su casa habitación cualquiera de los inmuebles luego de 2 años y que sea el último que va a vender. Pero para eso también no tiene que caer en la regla de excepción, porque acá básicamente con los datos que me estás dando, yo diría que ellos estarían construyendo para vender. ¿De acuerdo? Y si construyen en sociedad, bueno, con separación de patrimonios es solo de ella, ¿no? Estaría construyendo para vender ella. ¿De acuerdo? Y si eso es así, pues que finalmente formalizar una empresa, ¿no? Es menos costoso. Bueno, ya me están indicando, chicos. Bueno, la verdad, como les digo, acá hay mucho más de repente para decir, quizás sea más adelante, tal vez volvamos a vernos más adelante. Me gustaría seguir compartiendo con ustedes porque este tema es bastante amplio, muy rico en temas de puntos críticos. Pero igual les voy a dejar la presentación para que ustedes la revisen. Y nuevamente las gracias a Vila Lauer por la oportunidad de darme de compartir con ustedes la experiencia que tengo en este tema. Muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias, estimada doctora, por su presentación. Fue muy dinámica y comprensible. Le hacemos llegar los saludos del público que nos acompaña hoy, y no solo de Perú, también de hermanos países latinoamericanos. Creo que ya han sido respondidas todas las dudas de los participantes, así que, estimada doctora, a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco y de todo el equipo de B-Lawyers, le queremos expresar nuestra más profunda gratitud por su participación en este diplomado. Su contribución ha sido invaluable y ha enriquecido la experiencia de todos los participantes. Esperamos con Muchas gracias. presencia en futuros eventos académicos y agradecemos sinceramente su dedicación y compromiso. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, les deseo feliz noche. Adiós. Gracias, gracias. Gracias.
Estimados participantes, con ello hemos finalizado la primera clase de hoy. Recordamos que quienes estén interesados en adquirir el certificado pueden escribirnos al interno y vamos a esperar al siguiente ponente.